Bendito Rey de Gloria, bendito pues soberano, gracias por este momento. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están vivos? Amén. Vivos con Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Dios. Para mí es una alegría, un gozo, un regocijo estar aquí con ustedes, con mi esposa, con mi princesa, con mi reina. Gloria a Dios. Y para mí de verdad es un privilegio estar aquí, un honor que me place estar aquí. Gloria a Dios. Glorificamos el nombre de Dios. De camino acá a la iglesia, el Señor me confirmó lo que iba a predicar. Fue por medio de mi esposa. Por medio de un sueño que ella tuvo en la tarde. Gloria a Dios. Mientras yo estuve haciendo una reunión, reunión de trabajo, ella estaba descansando y tuvo una revelación y ella no sabía que esa era la palabra que yo estaba buscando. Estaba yo meditando, escuchando la música, la adoración, y ella me dice, tengo que decirte algo. Yo apagué el radio rápido y empezó a decirme lo que tuvo la visión. Entonces le expliqué la visión que ella tuvo y esa era la predicación de esta noche. Gloria a Dios. Dígale que está al lado, Dios está levantando siervos y siervas del Señor. Amén, Dios está levantando. Déjese usar por el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos. Vamos a hacer dos tipos de... Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 4. Y después vamos a hablar sobre activaciones del ministerio. Tenemos que estar activados, hermanos. Vamos a activarnos espiritualmente. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y ese llamado tiene que ejercerse. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Juan capítulo 4, verso 31. Amén. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre, o que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos, ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siembra o con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén, hermano. Que Dios añada bendición, sabiduría a su palabra. Gloria a Dios. Y le pido paciencia y que Dios dirija la palabra que Dios tiene para este día. Es importante, hermano, cuando vamos a estar hablando sobre los dones espirituales. Cada uno de nosotros se ha sido dotado un don terrenal, pero también se le ha sido dotado dones espirituales para cada uno de nosotros. Y es menester
que nosotros seamos activados en esos dones. Dice la palabra del apóstol Pablo, dice, buscáis los mejores dones para que sirvan a la grey, para que sirvan, sean servidores en la iglesia, sirvan, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado, para que la mies, aquí vemos aquí la siega ya está lista. Y tenemos que nosotros ya buscarla. Ya está lista. Y lo que ya otros hermanos, lo que otros pastores, lo que otros evangelistas, apóstoles y profetas estuvieron trabajando, ahora a nosotros nos toma recoger. Tenemos que recoger lo que ya se nos ha dado a nosotros, solamente tenemos que buscarla. Vamos a buscar lo que Dios nos ha dado ya, hermano. En toda la palabra, Dios te ha dado muchas bendiciones. Dios se ha glorificado de una manera sobrenatural en este hogar. Digo este hogar porque es un hogar de Dios, este es un refugio. Y no podemos decir que no a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha mostrado a cada uno de nosotros de una forma u otra. Dios se ha revelado y se ha glorificado, hermanos. Gloria a Dios. Y una de las cosas que tenemos, no podemos tener miedo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén, hermanos, no podemos tener miedo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y yo estaba pensando, qué lástima que Elvis no vino para acá, hermano Elvis. Tengo una palabra para él. Y también para la pastora y para el hermano Daniel. Cada uno de nosotros va a tener una palabra de parte de Dios. Pero tienes que cuando uno está predicando y uno fluye, tiene que dile al Señor que fluya como Él quiera, al Espíritu Santo, porque podemos fluir como el Dios desee. Y solamente lo único que impide el fluir del Espíritu Santo es la fe. Si usted no tiene fe para lo que Dios quiere hacer o para lo que usted quiere hacer, Dios no va a fluir. Si usted no tiene su corazón abierto para lo que Dios quiere dar en su vida, Dios no lo va a hacer. Tiene que abrir su corazón y recibir lo que Dios tiene para su vida en este día. Y que cada día que pase, de ahora en adelante, abra su corazón y abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que escuche la voz de Dios y camine en la dimensión del Espíritu. Es menester que lo haga porque Dios nos está llamando. A cada uno de nosotros nos está llamando a ejercer el oficio que nos ha llamado a hacer. Amén. Y es momento, ya la siega está lista. Es momento que usted y yo nos levantemos. Hermana Marta, levántate. Pastora, levántese. Hermanos, levántense. Es momento ahora es el tiempo para que se levante cada uno de nosotros a ejercer el oficio que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que buscar al Espíritu Santo, así como estuvieron los 120 en armonía, unánimes, estuvieron orando y recibieron. Vino de repente un estruendo, vino de repente esa nube, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron bautizados. Cada uno de nosotros hemos sido regenerados y bautizados en las aguas y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos que dejar fluir lo que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros, hermanos. No le puede dar miedo. Dice su palabra que no podemos poner bozal al buey que trilla. Y usted y yo tenemos que darle cuenta a Dios por todo lo que Dios ha dado a sus vidas. Y asimismo Dios espera cambio, porque por lo mucho que he sido perdonado, así también Dios le va a pedir a cuenta lo que ha depositado sobre ustedes. No podemos esconder los talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Uno le dio 3 talentos, el otro le dieron 5 talentos, el otro le dieron 1. ¿Y qué pasó con el que tenía 1?
Tuvo miedo y lo escondió. En vez de decirle que Dios mismo le dijo, no, hubiera puesto eso y lo hubiera multiplicado. Y ¿qué pasó? Se lo quitó y se lo dio al que tenía más talento y lo multiplicó. Busque de parte de Dios lo que Dios quiere para usted en este día. De ahora en adelante, porque el tiempo se está acortando cada día más, porque la venida del Señor ya está todo cumplido. Solamente déjese usar de parte del Señor, hermano. Déjese usar de parte del Señor. Y vamos a la palabra vamos a hablar sobre los dones espirituales. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que hay dones espirituales? Amén. Esos dones son regalos de parte de Dios para su iglesia. Son 9, ¿verdad que sí? Son 9 dones. Está así como el fruto del Espíritu, son 9 frutos o 9 frutos. Así también hay dones para cada uno de nosotros y también está el oficio. ¿Cuántos saben cuáles son los oficios que hay? En Efesios se habla sobre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores 5. y maestros. Y cada uno de esa función tiene también esos dones. ¿Para qué? Para glorificar y atraer a la gente. Y para que el cuerpo sea edificado y crezca. Amén, hermano. Es tiempo, la hora ha llegado. Tenemos que levantarnos a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Gloria a Dios, te damos gracias, Padre amado, glorifícate. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Estoy buscando el versículo que vamos a leer. Gracias, Señor Jesús. Dios, tú eres bueno, tú eres poderoso. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Verso 7. 1 Corintios, capítulo 12, verso 7. O si quiere vamos del verso 4 en adelante. 1 Corintios 12, 4. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, ¿ve? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Diga conmigo, manifestación del Espíritu para provecho, no provecho propio, sino para provecho de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén.
Gloria a Dios. So, tenemos dones espirituales, hermano. Los dones que recibimos no es para mí, es para la iglesia. So, usted pídale a Dios, Señor, usa al hermano o usa a esta otra persona. Activa sus dones espirituales, que sea fluir. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo. Estamos vivos, hermano. Jesucristo todavía no se ha muerto otra vez, sino que resucitó y venció la muerte. ¿Ver? Venció la muerte. Y tenemos que activar esos dones. ¿Por qué? Porque cuando estamos afuera, de repente Dios te da una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia y de repente te dice, ve a donde esa persona y dile tal cosa. Y esa persona, ¿y cómo usted sabe eso? No, eso fue revelado por el Espíritu Santo. Y esa persona viene a Jesús y se reconcilia con el Señor. Para eso son los dones, para edificación de las vidas. So, tenemos que pedir esos dones sean activados y sean manifestados según el Espíritu desee hacerlo. El Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad, pueden sentarse, hermano, una variedad de dones espirituales que se les da a cada uno de nosotros. Esas manifestaciones del Espíritu son para edificación y santificación de la iglesia. Cuando de repente recibimos esos dones y esa manifestación, la iglesia le da más hambre. La iglesia le da más deseo por orar. La iglesia le da más deseo para seguir su voluntad. ¿Por qué? Porque se está nutriendo. Y cuando usted nutre algo, usted va a querer comer más. Amén. Vamos a nutrirnos de la presencia del Señor, hermanos. Esos dones espirituales no son lo mismo que los dones del ministerio mencionados en Romanos 12 y Efesios 4, por los cuales el creyente recibe el poder y la capacidad para servir de manera más permanente en la iglesia. Gloria a Dios. Y las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu. Acuérdense de eso. La manifestación del Espíritu se da según la voluntad del Espíritu Santo, cuando surge la necesidad y de acuerdo con el anhelo del creyente. Vemos aquí la hermana, perdóname su nombre otra vez, Sonia. Vemos que hubo una emergencia, un clamor 911. Y cuando el pueblo, como me acuerdo todavía que dijo la hermana Marta, el Salmo, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque de ahí hay bendición y vida eterna. Cuando nos unimos, estamos en un solo espíritu. Su gloria se manifiesta, hermanos. Eso se llama la unción corporal. Esa unción que pudre todo yugo. ¿Usted quiere ver milagros? Asegúrese de que usted esté bien con uno al otro. Y estamos en un mismo espíritu para que se manifieste el Espíritu Santo como Él desea. Y cuando nos unimos en un acuerdo para que Dios haga y se manifieste, ocurren los milagros. A ver, hermano, ¿usted quiere ver milagros creativos? Más milagros. Pongámonos en un solo acuerdo. Que la voluntad de Dios se haga hecha, no para nosotros mismos, no. Nosotros ya morimos a la carne, sino que sea la voluntad de Dios y se glorifique. Gloria a Dios, porque ya usted recibió su bendición, que la otra persona reciba la bendición, o si necesita una ayuda espiritual, nos unimos el uno al otro para esa petición. Tenemos que unirnos en vez de muchas iglesias, anteriormente no mencionando ninguna, pero hay iglesias que lo que hacen es tienen una petición y de repente se empiezan a picotear y a hablar otras lenguas que no son de Dios, en vez de unirse en un solo espíritu para que la bendición se manifieste. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que uno hace va a recibir con la misma vara, vamos a ser medidos, sino que busque ser de bendición
busque ser de ayuda. Porque tenemos ese también, esos dones son de misericordia, dones para edificar. Y lo que dice la Biblia, los que son espirituales, levanten a aquel que se cae. Somos espirituales, hermanos. Tenemos el ministerio de reconciliación. Ese es el primer ministerio que se nos ha sido dado. Ministerio de reconciliar el mundo con Dios a través de Jesucristo. Y usted y yo somos la mano, usted y yo somos las piernas, usted y yo somos la voz de Dios aquí ahora mismo. Abra la boca, no para hablar mal, sino para bendecir y edificar. Y Dios lo va a bendecir, porque mientras más usted se deja usar, más Dios lo usa, más Dios lo bendice. Ahora, no he dicho que uno pasa por pruebas, pasa por un bautismo de fuego, vamos a ser probados, vamos a ser, ¿cómo se dice la palabra que, Lili? ¿Cuál es la palabra que Dios dice que vamos a ser procesados? Vamos a ser procesados, pero no para mal, sino para bien. Porque el oro, así es procesado a más de 1800 grados Fahrenheit para quitar toda la porquería que tiene esa joya, el oro. Imagínense usted y yo que somos una joya preciosa del Señor. Vamos a ser procesados también. Pero Dios, no podemos desconfiar, porque así mismo de la prueba, cuando viene la prueba, Dios te da la salida. So, cada prueba que usted pase, siempre usted va a tener una salida, dice la palabra. Ahora le voy a dar un hint. Y esto lo he descubierto, ha sido revelado por el Espíritu. Cuando usted tiene más de 40 días en una prueba, es un ataque demoníaco. Cuando usted tiene más de 40 días en una prueba, es un ataque del enemigo demoníaco. Y ese momento hay que reprender y hacer que huya todo espíritu que venga a eso. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo llevó a Jesucristo a que fuera ¿qué? A ver si se acuerdan, tentado. ¿Qué hizo Jesús? Estuvo por 40 días y 40 noches. ¿Ves? Y después fue tentado. Y por medio de la palabra hizo que huyera el enemigo. El mismo diablo se le reveló y él con la palabra lo expulsó, lo echó fuera, lo avergonzó. Vamos a tener una prueba, pero cuando la prueba viene más de un tiempo, es un ataque severo del enemigo por cualquier y razón, y eso usted lo tiene que atacar con grupo. Usted no lo puede hacer solo. Por eso cuando usted vino, la hermana Sonia no estuvo sola, le acercamos. Y esos ataques se tienen que romper, porque el yugo de la unción de Dios no puede, la enfermedad no puede. Otra cosa es que si usted tiene falta de perdón, si usted tiene falta de perdón contra una persona, eso también produce ataques contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque eso el enemigo quiere que usted no sea prosperado, que usted no tenga felicidad. Y cuando usted tenga rencillas y tenga algo en contra de otra persona, dice la Biblia que pida perdón antes que den ofrenda, porque es bien importante que toda ofrenda que se dé libre de cualquier problema, o que no sea un obstáculo, sino que, Señor, perdona mis pecados así como yo perdono a los que me ofenden, te lo entrego a ti, haz tu voluntad con ellos, yo los bendigo, y que esa es tu voluntad a través de ellos. Bendícelo. Y usted va a ser libre. Libre de enfermedades, libre de muchas cosas. Yo he visto gente siendo prosperada financieramente porque
dejan ir a la persona que les hizo daño de una noche a la mañana. Así está la sanidad. Y muchas cosas pasan en lo espiritual creadas por lo físico. Y tiene que tener mucho cuidado. No se deje, ¿cómo dice? Que sea usted un monigote. Creo que es un monigote. No se deje manipular como un monigote, que usted sea el arma o el medio para que sea de maldición a otra persona, sino que sea siempre de bendición. El mismo Pedro le dijo a Jesucristo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Cuando ya era el tiempo de cumplir la obra de Jesucristo, que se tenía que ser entregado, Jesús mismo reconoció por el Espíritu que no era Pedro que estaba hablando, era Satanás. En ese momento ya no era de bendición, ya era el tiempo de que no, yo sé lo que tengo que hacer, y vio que era Satanás el que estaba hablando por medio de esas palabras. No eran de Dios, eran del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que cuando él triunfaba sobre la muerte, iba a tener completamente autoridad sobre todo. Gloria a Dios. Aleluya. Satanás o los falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo pueden falsificar las manifestaciones del Espíritu Santo mediante los dones. Pero podemos ver eso también en el Evangelio, en Mateo, en 2 de Corintios y en 2 de Tesalonicenses. Mejor lo tenga, pero lo tiene. Pero tenemos que buscar siempre Le voy a poner una mesa para que Dios se manifieste. Gloria a Dios. Vamos a hablar en los dones individuales. Pablo enumera la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a los creyentes, aunque no define aquí sus características. Podemos deducirlas de otros pasajes y escrituras. La palabra sabiduría. ¿Qué significa un don de palabra sabiduría? Es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora mismo estoy operando bajo el don de palabra sabiduría. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y Dios activa sus dones. Palabra sabiduría es una palabra de consejo que de repente Dios le dice a usted que diga a otra persona. Y usted tiene que estar alerta, porque a veces creemos que somos nosotros y es el Espíritu Santo que le diga que hable. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No es lo mismo tener sabiduría que operar bajo el don de palabra de sabiduría que Dios te da. Este se obtiene mediante el estudio y la meditación de la palabra. El segundo, la palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas, y opera junto con la profecía. Gloria a Dios. La palabra de ciencia, de repente Dios te revela a ti algo, un dolor, un acontecimiento que ha pasado a una persona, y es para que sea esa persona edificada, sea bendecida. La meta para cada don y lo que Dios quiere hacer para cada uno es que seamos edificados, no seamos regañados de una forma mal, porque el Espíritu Santo habla bien claro que todo lo que viene de Dios es para edificación. Amén. Si usted no recibe paz, porque es uno de los del fruto del Espíritu, paz y fe, cuando a usted se le da una palabra, usted va a saber que no es de Dios, porque usted mismo va a sentir en su espíritu que como que se muere por dentro. Cuando una persona habla, usted recibe paz. Una persona de Dios habla, recibe amor, recibe alegría, confianza, nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace para cada uno de nosotros, es edificarnos, levantarnos. Amén. Amén. Aleluya. La palabra, el don de fe.
Sabía que usted, que está el fruto de fe y está el don de fe. Y una de las cosas que tenemos que aprender cuando venimos aquí es quitar el espíritu de incredulidad. Si usted y yo no reprendemos al espíritu de incredulidad antes de que en el principio del culto, los ojos de las personas que vengan a visitar van a seguir cerrados. Tenemos que orar por el espíritu de incredulidad, que lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Es bien importante, usamos los dones para orar también. Oramos sabiamente. No oramos por orar. Oramos para una misión. ¿Cuál es la misión que Dios quiere hacer? Salvar almas. ¿Qué Dios quiere hacer? Levantar al caído. ¿Qué Dios quiere hacer? Sanar al enfermo. Aleluya. A ver, hermano. Amén. Estamos aquí en un campo de batalla, Gloria al Señor. donde tenemos el general de generales, que es Cristo, el apóstol de apóstoles, y tenemos nosotros los ministros del evangelio, para ejercer la voluntad de Dios. Usted y yo somos una figura clave a través de Dios, para Dios. A ver, hermano, Aleluya. lo que usted tiene no lo tengo yo. De repente el hermano Daniel, o cuando el hermano Larry viene a visitar a la gente, viene la gente a visitar, de repente el hermano Daniel le da un saludo al hermano y le da una sonrisa, o el hermano Larry lo bendice y le dice: Dios le bendiga, hermano, cuando vienen a recibirlos. Que esa sonrisa y que esa mano libera a esa persona. Porque todo lo que toque mi mano, todo lo que pisare, a ver, que cuando usted venga aquí, no venga con solamente venir, venga con un propósito. Somos agentes de propósito, hermanos. Cada uno tenemos un rol. Unos están orando mientras el otro están recibiendo a los hermanos, y unidos como iglesia recibe la bendición. Amén. Amén. Unidos en un mismo espíritu, en un solo acuerdo, que es la meta. La meta es salvar almas y que seamos edificados como cuerpo. Amén. Y cuando oramos y enviamos esa flecha, cuando la hermana, la pastora está orando, o quien quiera que esté orando, estás enviando flechas al enemigo, destruyendo, derribando en el ámbito espiritual, y las cosas suceden, hermano, cuando usted lo hace en conocimiento, cuando lo hacemos con conocimiento, cuando empezamos a orar y sabemos lo que nuestra palabra puede hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nuestra palabra tiene poder, y que donde tú envíes la palabra no viene atrás vacía, sino que a donde tú la envíes hará lo que tú le hagas que haga. A ver, hermano, usted ya tiene poder. Tiene poder porque es hijo de Dios. Pues tiene poder porque usted tiene herencia de parte de Dios. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Usted ha sido, se le ha dado un manto de protección, y se le ha dado un anillo. Espiritualmente se le ha dado también un anillo que dice propiedad de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo siento la unción de Dios aquí. Somos herederos de Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Debemos actuar y debemos caminar según lo que somos, hermanos. Debemos actuar y caminar según lo que somos. ¿Y qué somos en Cristo? Linaje escogido, nación santa,
Somos real sacerdocio, hermano. Pueblo adquirido por Dios. Usted ya no es huérfano. Tenemos una ciudadanía en el cielo. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Usted ha sido transportado. Si usted nació en Salvador, ya no es salvadoreño. Si usted salió en Puerto Rico, si nació en Honduras, donde quiera que usted vino, ya no es de ahí. Porque ya usted es un ciudadano del cielo. Amén. Y tiene derechos y bendiciones. Cuando un hijo una persona puede ser en Israel, cuando una persona es adoptada, esa persona adoptada han escuchado a veces cuando no tienen la herencia, que tienen la herencia, que no te dan la herencia, la persona que biológicamente nace, ellos no pueden, por cualquier otra razón, pueden no recibir la herencia que les pertenece. Son desheredados. Pero la persona que ha sido adoptada no se le puede desheredar, porque fueron escogidos. Así como nosotros hemos sido adoptados y escogidos, la herencia no retorna para atrás. Usted bendecido, aprobado por Dios. Solamente usted escoge, porque ya todo ha sido pagado, ya todo ha sido hecho. Escoger mantenerse en la higuera o salirse. Porque dice la Biblia, Jesucristo dice, si fuera de mí nada podemos hacer. O somos cortados por nuestros propios hechos, o nos mantenemos agarrados en la vid. Amén. Vamos a conectarnos, mantenernos conectados. Y cuando nos conectamos, Dios hace proezas, hermano. Dios hace proezas. Dígale que está al lado suyo, Dios no ha acabado con usted. Dios no ha acabado contigo. Dios no ha acabado contigo. Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene más para tu vida. Dios tiene más. Una de las cosas que Dios me estaba hablando aquí, mientras el hermano estaba hablando, el hermano Ángel, y mientras el pastor estaba hablando, es que Dios me daba la palabra de 10 años. Mientras buscamos al Señor, dice la Biblia que nuestro cuerpo se degenera, se cae, pero cuando estamos en el Espíritu somos regenerados diariamente. Y Dios bendice 10 años. Puede bendecirte y darte la juventud de 10 años atrás. Esa es la palabra que yo veía del Señor. Y que cada uno de nosotros tengamos en el Espíritu 10 años menos. Amén. Imagínense eso. Si tuviéramos 10 años menos desde el Espíritu, esas fuerzas nuevas que vamos a recibir. Dios no esa forma, hermano. Dios puede hacer lo imposible. Amén. Dios puede hacer lo imposible. Amén. Dones de sanidades. Perdón, se me olvidó decirle. El primer don que es manifestado es el don de fe. Cuando usted cree en Jesucristo. Cuando usted cree que hay posibilidades para su vida. El don de fe es el primer don que se manifiesta en su vida. Luego los demás siguen. Dones de sanidades. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. Cuando el médico te dice que no puedes, Dios te dice que sí, porque Dios da la última palabra. Gloria a Dios. El hacer milagros son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Incluyen actos divinos de manifestación de Dios. Puede ser una tormenta, como puede ser un terremoto,
como puede ser que haya lluvia o que no haya lluvia, así como Elías, que paró el sol, paró, ¿qué? Se paró. ¿Qué palabra tenía ese hombre? Autoridad dada por Dios. Paró la luz, así estuvo suspendida por cuántas horas. Y después mandó que lloviera y oró después y llovió otra vez. Esos son milagros. Y así mismo también puede haber milagros creativos. Con una persona también, Dios, yo he visto gente que le han estirado una pierna, o una mano, una persona nació de una forma y de repente Dios le alinea la espalda. Dios puede hacer lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera que sea. Gloria a Dios. Don de profecía. Gloria a Dios. Dios habla a través de los siervos de Dios. Está el don de profecía y está el oficio de profecía, de profeta. Se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu y la profecía como un don de ministerio de la iglesia. Se le da la profecía solo a algunos creyentes que deben desempeñarse entonces como profetas dentro de la iglesia. Está la profecía y está el profeta. Y una de las cosas que yo le he dicho a la hermana Nelis, a la pastora, es que ella tiene un don profético. Cada uno tenemos un don, el ministerio es profético. Y cuando usted reconozca lo que usted tiene en su vida como don, se va a manifestar de esa forma. Cuando nosotros reconocemos el don que se ha dado por nosotros y quitarnos el miedo, porque a veces creemos por la cultura del mundo que pone a la mujer menos que el hombre. Por esa culpa cargamos esa culpa nosotros. En Dios no hay así, ¿por qué? Pues dice la Biblia que no hay judío ni griego. No hay, Dios es espíritu y está operando en nuestras vidas en espíritus. Dios no ve un género, Dios ve un ser viviente creado por Él. Entonces, cuando somos manifestados, Dios repartió dones, unos de profetas, otros de pastores, otros de apóstoles, maestros, evangelistas. Y cuando recibimos ese don, no debemos sentirnos indignados, sino que debemos sentirnos agradecidos por lo que Dios te ha escogido para hacer algo. ¿Ves? Y el don no es para ti como quiera, es para la iglesia. Y cuando usted y yo reconocemos los dones que se nos ha sido dado, entonces funcionan y empiezan a operar. Cuando yo tenía 16 años fue la primera vez que Dios empezó a usarme en los dones espirituales y yo no sabía, y yo tuve que pedirle al Señor perdón en una vez, porque para ese tiempo el pastor que yo tenía pues me empezó a ayudar y decirme que sí, que eso era Dios, estaba hablando, y yo decía: ay Señor, perdóname porque yo no sabía que eras tú. Y el Señor, perdóname, yo no sabía que tú eras tú, pero si tú me das la oportunidad de que tú me uses una vez más, pues lo voy a hacer. Y yo le decía así, yo con mi oración, y el Señor empezó a usar otra vez. Y a veces uno tiene miedo por el que dirán: usted no se puede avergonzar, porque Dios no se avergüenza de ti. No se avergüenza. Dios dio su vida. Dios dio su vida a precio de sangre por nosotros. ¿Por qué no vamos a avergonzarnos? No se puede avergonzar. El hermano Daniel tiene un don de evangelista, tiene que levantar ese don del evangelista. Gloria a Dios, aleluya. Y junto a el don de oficio de evangelista siguen las señales. Gloria a Dios. No podemos dejar
No nos podemos dejar que el enemigo o que la cultura donde salimos nos moldee. Dios quita esos moldes, porque son mundanos. Esos moldes no son de Dios, son mundanos. Entonces, si reconocemos los dones, yo tengo un don de apóstol, evangelista, hay que usar esos dones. No para mí, para la iglesia. Si tenemos un don pastoral, es porque queremos que la iglesia sea nutrida, vamos a usar esos dones. Somos del reino. En el reino usted funciona como Dios quiera. En ese momento Dios puede levantarte para hacer una función, de repente cambiarte para hacer otra. Pero tenemos que reconocer y estar abiertos a eso. Y no tengamos miedo. No podemos tener miedo porque Dios nos va a respaldar. No tengamos miedo. Ya lo peor ya pasó. Ya lo peor ya pasó. Gloria a Dios. Discernimiento de espíritus. Mediante este don especial, el Espíritu faculta discernir y juzgar debidamente la profecía y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. Junto con el don de profecía también viene el don de discernimiento del Espíritu. Cuando de repente usted ve una persona y usted la saluda y siente algo diferente que no es de Dios, eso es Dios diciéndole a usted, cuidado. Y Dios le dice, entonces ahí usted se pone a orar, revélame, Señor, que es la persona. Y ore por esa persona para que Dios opere y haga su voluntad en su vida. Gloria a Dios. Diversos géneros de lenguas. Con respecto a las lenguas, como manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, debe señalarse lo siguiente: pueden ser lenguas humanas habladas y vivas, o lenguas desconocidas en la tierra, como lenguas angelicales. Usted puede ser bautizado, si ha sido bautizado en lenguas, de repente puede estar hablando lenguas de otro país, o lenguas angelicales. He visto gente que ha hablado de repente lenguas hebreas, o lenguas rusas, o lenguas chinas, y de repente la otra persona que hablaba ese lenguaje recibe parte de Dios un mensaje. Usted no puede impedir el hablar en lenguas. Primero porque se está edificando usted mismo y está dejando que se vivifique el Espíritu Santo en su vida para poder operar los otros dones. ¿Cuántos han sido bautizados en lenguas? Levante la mano. Pues debemos manifestar las lenguas, hermanos, porque a través de las lenguas operamos y oramos misterios, y que la voluntad perfecta, porque cuando usted habla en lengua está orando la perfecta voluntad de Dios en ese momento. Y si usted se calla, no está orando la perfecta voluntad de Dios. Cuando se ora, usted de repente la toma del Espíritu y quiere hablar en lengua, no se cohíban a hablar en lenguas, porque Dios le está dejando saber a usted como lo que tiene que orar en ese momento. Manifieste el Espíritu Santo. Tiene que manifestar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia viva y Dios se manifiesta. Tiene que manifestarse. De una forma u otra, Dios siempre trae bendición. Todos los días hay un nuevo amanecer y una bendición nueva. Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. Yo lo voy a dejar con esta palabra, que dejemos que el Espíritu Santo sea manifestado en nuestras vidas. Amén. Vamos a levantarnos en el poder del Espíritu Santo y dejar que Dios nos use. En otra ocasión vamos a hablar sobre
sobre los diferentes oficios y cómo opera. Pero por lo menos tenemos que empezar por una forma, por una cosa, es que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Amén. Y así como Él quiera. Amén, hermanos. Vamos a levantarnos un momento. Gloria a Dios. Santo Jesús. Dios es bueno, Dios es poderoso. Dile, Señor Jesús,